Morder, hablar, cantar, sonreír, masticar. Muchas son las funciones que podemos llevar a cabo gracias a los dientes. Y aunque los demás por hecho y a veces no les prestemos atención, una correcta salud bucal es la base para una salud general óptima. Estamos, como siempre, en Odontología sin Truco, tu programa de salud bucal, dirigido por el profesor Dr. Cosme Gay Escoda, donde puedes hacer preguntas en directo a nuestros invitados y donde les responderemos al instante en el teléfono 699-080808. Les habla, como siempre, el profesor Dr. Jaime Rodríguez Quintosa. Soy el director del programa. En el equipo técnico nos acompaña Eduardo y a mi derecha, como siempre, el profesor Dr. Carlos Galante Sabal. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, doctor. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con la profesora doctora Alba Sánchez Torres, una joven odontóloga con una carrera impresionante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es profesora de la Universidad de Barcelona, investigadora de IDIVEL en el Hospital Bellvitge y además autora de esto que vemos aquí delante, Me va a doler. Les aconsejamos a todos que lean este interesante libro, un libro cercano, entretenido y muy útil, que te ayudará a superar ese miedo que tanto tienes al dentista. Además, ella es miembro del equipo de especialistas de odontología y cirugía maxilofacial del Centro Médico Técnico del Dr. Cosme Gay. Bienvenido nuevamente, doctora, a este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quería empezar recordando una cosa que dijo el profesor Dr. Cosme Gay en un programa que me llamó muchísimo la atención, y es que los dientes son órganos y que no podemos ir por ahí arrancando dientes, al igual que nadie se les ocurre arrancarnos un brazo, un ojo, la nariz. Entonces, ¿qué pasa con los dientes del juicio? Exacto, ¿no? Las muelas del juicio son el gran temido, yo diría, de la consulta odontológica habitual. Claro, las muelas del juicio, pues como otro diente, es un órgano, ¿no? Y muchas personas preguntan, si tengo muelas del juicio, ¿me las tengo que quitar sí o sí? ¿No? Esa es una buena pregunta para empezar, que yo creo que es como la pregunta del millón, porque como le tenemos miedo al procedimiento y sobre todo a la recuperación, y tenemos un exceso tan grande de información, no sabes para ti qué va a suponer esto, ¿no? Yo, si me permites, empezaría un poco dando ya el bombazo, ¿no? De entrada, como ¿qué hay que hacer? Dale, ¿no? Dispara. Exacto. A ver, claramente, cuando una muela del juicio da dolor o sintomatología inflamatoria, molestias, o además, aunque no dé dolor, el dentista diagnostica una patología, es decir, un problema, por ejemplo, caries, enfermedad de las encías, periodontal o incluso lesiones de tipo quístico, está claro que hay que quitarla. Porque probablemente, si no lo hacemos, pues todos estos síntomas y esta patología solo va a hacer que empeorar. Después hay otra indicación muy clara de extracción que es por motivos de ortodoncia. Porque pues, muchos de nosotros hemos o tenemos apiñamiento dental y el ortodoncista o la ortodoncista necesita más espacio y muchas veces necesitan también, como digo yo, tirar atrás los dientes, ¿no? Para desapiñarlos y colocarlos bien. Con lo cual, estas serían un poco las dos indicaciones en las que no hay más. Es decir, sí o sí las tendríamos que extraer. Pero muelas entonces, de juicio viene... ¿Por qué exactamente? ¿Coincide con la edad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Somos más sabios por tener muelas del juicio? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, realmente hay un sentido evolutivo en la especie del ser humano, ¿no? Yo siempre explico que la muela del juicio es un órgano que se considera vestigial, es decir, que va a ir desapareciendo. De hecho, cada vez ya hay más pacientes que no tienen alguna o todas sus muelas del juicio. Lo siento porque aún la mayoría sí los tenemos, lo siento para nuestros invitados, ¿verdad? Entonces, realmente desde los homínidos, ¿no? Si le llamamos homínidos, ¿vale? De donde venimos, ha habido un cambio en la postura del cuerpo, porque ahora pisamos con los pies, antes también lo hacíamos con las manos, y eso ha provocado una anterorrotación de la mandíbula y de la cabeza, estamos más erguidos, con lo cual el ángulo de la mandíbula, que es más cerrado,
que antes hace que de algún modo la muela del juicio se quede encajada y no tenga ese espacio para salir. Pero claro, genéticamente estamos predeterminados, ¿no?, de alguna forma, y aún muchos de nosotros pues tenemos la presencia de muelas del juicio. Por otro lado, es cierto que antes, o si observamos los cráneos en un museo, ya veremos que tampoco hay mucho apiñamiento dental. Esto es algo que dices, ¿cómo es posible?, ¿no? Tenían una dentadura perfecta. Claro, Tú ves calaveras de hace años y dices, ¿no?, ¿cómo podéis tener esta dentadura perfecta? Y dices, ahora estamos más avanzados y encima me tengo que hacer más tratamientos, ¿no? Pues viene un poco por aquí, por el tema de la dieta, que igual, doctor Carlos, también nos puedes informar de algo, porque claro, antes pues la dieta que tenían, según los estudios, pues era una dieta mucho más dura, más fibrosa, y eso provocaba un desgaste no solo como tenemos hoy en día de altura de los dientes, sino también de reducción de la anchura. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la migración de los dientes, gracias a las fuerzas de la musculatura masticatoria y la lengua, que también es un potente músculo, los dientes iban migrando hacia adelante y la muela del juicio podía salir y tener un espacio y, por tanto, una función. Qué bueno. Entonces, ¿hay que quitarlas todas? No, exacto. La pregunta del millón sería, ¿qué pasa si yo tengo una muela del juicio que puede estar más o menos empotrada, diríamos, que se llama, el término, digamos, más científico es impactada, que no tiene problemas, no tiene ni patología ni ningún problema diagnosticado? En esos casos, la extracción que dices hay que extraerlas todas, está clarísimo que no es así. O sea, extraer sí o sí todo no es adecuado. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, las guías de práctica clínica, muchos documentos internacionales que se han hecho al respecto. Y en este sentido hay que individualizar muy bien la toma de decisiones, porque voy a poner un ejemplo típico. Paciente que tiene una muela del juicio a medio salir, que tiene esa lengüeta de encía que se va llenando de comidita y saliva y siempre es fin de año, carnaval, tu cumpleaños, agosto, ¿no? Se te hincha, acudes de urgencias, te dan antibiótico y como a los 2 días estás bien, dices, bueno, puedo aguantar hasta el siguiente episodio, ¿no? Correcto. Claro, ¿qué pasa? Que cuando has tenido un episodio es muy fácil que tengas el siguiente, pero ¿qué ocurre? Yo siempre digo a los pacientes, vale, yo te voy a explicar qué ocurre si hacemos la extracción, pero lo que tienes que saber es qué ocurre si no lo haces. Porque luego con el tiempo, si no individualizas bien esta decisión, puede que sea un paciente de un alto riesgo de caries o que tiene enfermedad periodontal y entonces provocas un problema no solo en la muela del juicio, que puede tener una caries, claro que sí, sino en el diente de delante. Y esto se observó en un momento en el que en Inglaterra se propuso, digamos, una política muy conservadora de no extraer casi nada. ¿Qué ocurrió? Que a 20 años vista observaron que cuando entonces tocaba quitar la muela del juicio, también tenían que quitar el segundo molar, es decir, la muela de enfrente, porque muchas habían desarrollado caries. No siempre es así, pero quiero decir que las guías actuales recomiendan individualizar según el riesgo que tenga cada paciente y negociar los pros y los contras de hacerlo y de no hacerlo. Y más ahora que está de moda las células madres, ¿no? La tercera, claro. El tercer molar. Claro, hay que es una guardarlo fuente porque no de se células, no se correcto. sabe el día de mañana. Es una ¿no? batería cargada, sí, sí. Total. ¿Y qué pasa si yo tengo una de las muelas del juicio y decido tenerla sin supervisión profesional? Rollo, me sale el diente, claro. Ya está. ¿Qué puede pasar? Claro, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Yo, imagínate, estoy contigo en la consulta, ¿no? Y por lo que sea, imagínate, estás en un periodo que dices, mira, yo ahora he decidido que no quiero, o ahora es que no puedo porque estoy de viajes, tengo estudios, soy padre, lo que sea, ¿no? Entonces, eso necesita una supervisión activa. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, si no te duele nada, pues no vengas, ¿no? Uno puede pensar, pero el problema es que puede haber patología que no dé síntomas. Por ejemplo, lesiones quísticas en muelas del juicio totalmente incluidas dentro del hueso. Esto ocurre. ¿Qué ocurre? Que una lesión quística, que, a ver, estamos hablando de un pequeño porcentaje, pero si te ocurre a ti, te ha ocurrido, ¿no? Es que nunca pasa hasta que me pasa a mí. Claro. La lesión quística se llama quiste porque el quiste tiene una cápsula y dentro pues tiene productos hemorrágicos, tiene incluso colesterol, pero ¿qué ocurre? Que por la misma presión de esa lesión se va llenando de líquido, es una presión osmótica y lo que pasa es que a más grande se hace la lesión quística,
menos hueso hay. Donde es lesión no hay hueso, y sobre todo si está cerca de estructuras importantes como los nervios, pues entonces nos puede condicionar más adelante a la hora de hacer una extracción, porque va a tener más riesgo de otras cosas. Con lo cual, hay que valorar muy bien la edad del paciente, es un factor clave, ¿no? Es como, no haré una extracción para prevenir problemas en una muela del juicio incluida en un paciente de 50 años, no tiene ningún sentido. Más o menos la edad límite para hacer una extracción que realmente sea preventiva sería los 35 años. A partir de aquí hay que sopesar bien, pues, la decisión que se toma. Muchas personas a veces hablan del riesgo, ¿no? En el tercer molar de Sí. tocar o dañar el nervio tras la extracción de esos terceros molares. ¿Hasta qué punto es cierta esta? Bueno, hay un punto de cierto, pero el problema es la desinformación que hay al respecto, ¿no? Es decir, anatómicamente la muela del juicio está cerca del nervio dentario inferior. Pero no es que te haya ocurrido a ti, y esto se lo digo a los oyentes, ¿no? No es que tú tengas no, es que todos lo tenemos cerca, porque es una zona del ángulo de la mandíbula. Entonces, lo primero es tener la información verídica, ¿no? Veraz, que es que el nervio dentario inferior es un nervio mixto, pero eminentemente sensitivo. Es decir, que hace que cuando tú te tocas el labio, la zona del mentón de un lado solo, hace que te notes que te estás tocando, incluido el labio que te pintas, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que solo hay algunas fibras, pocas, que son motoras, es decir, que van a inervar o a dar información eléctrica a unos pocos músculos de la masticación. Con lo cual, las personas que dicen, ojo porque lo tienes cerca del nervio, no es lo mismo que el paciente sepa que es un nervio que no le va a paralizar la cara aunque lo toque, aunque sí es cierto que hay una pequeña proporción de pacientes que notan alguna alteración. Por ejemplo, dicen, es que cuando beso, ¿no? Beso distinto. O, por ejemplo, sonrío y me noto que como un poquito el labio en este lado que no me estoy notando porque tengo esta alteración de la sensibilidad, parece que no lo muevo igual. Y el tema es que no es tanto que sean estas fibras motoras, sino que cuando tú no notas esa zona porque tienes una lesión nerviosa, lo que ocurre es que no sabes dónde está tu labio en el espacio, pierdes la propiocepción. Como la pierdes, puedes hablar balleno, ¿no? Que digo yo, como te ponen anestesia y empiezas ahí, ¿no? Pero un poquito es esto. Entonces, es como, sinceramente, cuando yo explico todo esto, intento bajar la carga de la mochila emocional que muchas personas pues tienen cuando recogen esta información. ¿Y qué es y cómo puede afectar a la persona la presencia de esa lesión nerviosa? Exacto, esta es la pregunta, ¿no? Porque me he ido muy rápido, ¿verdad? Perdón, me he ido muy rápido. A ver, cuando yo hablo con los pacientes antes de la cirugía y les explico pues qué van a sentir, los riesgos, evidentemente está incluido el riesgo de lesión nerviosa. Lo primero es que el riesgo cero no existe en ningún procedimiento de cirugía. Ahora bien, hay que hablar con el paciente para explicarle en qué nivel de riesgo está esta intervención en su boca. Una lesión nerviosa significa que no notas o notas que la anestesia no se va. Es decir, que cuando te tocas el labio, mucho más allá de las 2 horas y media o 3 horas, aún notas como que tienes anestesia, la sensación de hormiguitas o corcho. Entonces, lo primero es que notar esto no significa que te vayas a quedar toda tu vida con la lesión nerviosa. Y lo que he descrito, que es la sensación de noto que me toco, pero me noto menos, como si tuviera anestesia, esto es un tipo de lesión nerviosa, que es la más frecuente, que se llama hipoestesia. Hay otras lesiones que son muy poco frecuentes, que son en la que el paciente toca y nota una sensación que describe como desagradable, como que da algún yuyu. Esto es poco frecuente. Y hay otras mucho menores, que son las que, además de tener la zona que no me la noto, me duele. Esto es muy raro, ¿vale? Entonces, la mayoría de lesiones son transitorias. ¿Qué quiere decir? Que no van más allá de 6 meses que se recuperan. Y además, una gran parte de estas lesiones que tienen que ver con extracciones de muelas del juicio se van durante los primeros 15 días, porque pueden ser por un tema inflamatorio de la misma operación, y la otra mayoría durante los 3 primeros meses, porque era un tema de una ligera compresión o de ligero, digamos, de alguna forma rozar el nervio con los movimientos de la propia extracción si era un diente que estaba muy cercano. Entonces,
casos de alteración permanente que digas para toda tu vida, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor no es para toda tu vida, ¿no? Siempre hay que pensar esto. Estamos hablando de un 0,5%. Tela, ¿no? O sea, al final puede asustar mucho, pero yo creo que no es tanto, claro. Mal. Claro. Fíjate, explicamos, ¿no? Y el paciente me dice, ¿y qué, no? O sea, y bueno, si tengo una alteración permanente, ¿qué frecuencia tiene? Y yo el 0,5 y se queda preocupado y yo le digo, oiga, pero el 95,5 no, ¿me entiendes? Es decir, punto positivo, ¿no? Porque hay que ir a lo más probable. Claro. Lo más probable es que no ocurra nada. ¿Y de qué manera sois capaces de ver el trayecto del nervio? Es decir, ¿qué prueba utilizáis? Claro, la prueba de screening, ¿no? Básico es la ortopantomografía o radiografía panorámica. En esta ya podemos ver si realmente dices está a 3 kilómetros, es decir, que está la raíz, un taco de hueso y los márgenes del conducto, que se verían como 2 líneas blancas, o si realmente ya parece que la punta de la raíz está superpuesta con el nervio. Entonces hay unos signos radiológicos que bueno, hace muchos años que están publicados, que son 7 signos en los cuales yo, digamos, visualmente, en ese momento, veo si es un caso que puede haber más o menos riesgo. Por ejemplo, que haya una interrupción de la línea blanca, que digamos que no la puedes dibujar, o que la puntita de la raíz está desdoblada, o que está angulada a 90 grados, que sería como que hay un tope, y así hay 7 signos. Entonces, cuando yo observo sobre todo 2 o más de estos signos, es cuando haré una tomografía computadorizada, es decir, un escáner para ver en 3 dimensiones exactamente si es que hay un contacto directo y de qué tipo es. ¿Listo? ¿Y cómo reciben los pacientes toda la información? ¿Y la pregunta ¿me va a doler? ¿Va incluida? Bueno, eso es el hola. O sea, el paciente, yo le digo, ¿qué tal pasando? Porque a mí me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Y la gente a veces no me dice hola, me dice, ¿me va a doler? O sea, no llegan al sillón, ¿no? Pero yo te diría que el enfoque de cómo lo recibe el paciente es depende. Depende de quién sea el profesional. Porque, muy bien, vale, somos cada uno distintos, cada uno venimos condicionados o no, hemos tenido experiencias o no, y los pacientes también saben, tienen información, miran el YouTube y todo. Pero depende, yo lo utilizo de mí, porque según como yo explico, dónde yo pongo el énfasis para cada paciente, aunque yo tenga un protocolo en mi cabeza, cada paciente es distinto y tiene unas necesidades distintas. Y hay personas que no quieren saber nada y quítamela ya, y otras que quieren saber hasta de qué está hecha la sutura que les voy a poner. Y es esto, y es decir, entender a cada individuo con sus necesidades y empatizar que es él el que está vulnerable. Entonces, cómo lo reciben los pacientes, desde mi punto de vista, es una gran parte dependiente del profesional que informa. Y a partir de aquí, saber poner nombre a lo que ves en los pacientes, que un poco va en dirección al libro, ¿no? Que hay pacientes que tienen fobias específicas, miedos específicos a las agujas. Otros es que tienen miedo, por ejemplo, porque cuidan a sus padres y no pueden dejar de cuidar y no quieren estar inhabilitados. Y por ejemplo, el cuidador es una persona que habitualmente pospone sus tratamientos porque no puede dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, te diría que sobre todo el contacto, la conexión de persona a persona que se genera es lo más importante. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos con más preguntas, doctora. Gracias. Cuida tu sonrisa con Odontología sin truco, el podcast donde la salud bucal es la prioridad número 1. Con la guía del Dr. Cosme Gallescoda, experto y especialista en odontología del Centro Tecnon, exploramos todos los aspectos del cuidado de tu salud bucal. Puedes verlo en el canal de YouTube de Wave Smith Studios. Muy bien, vamos a, después de la publicidad, ¿no? Vamos a hacer algunas preguntas que nos han entrado del público. Nos decía Álvaro, ¿es verdad eso que dicen que ahora las muelas del juicio ya no sirven para nada? Desde un punto de vista evolutivo, ¿tantos hemos cambiado para no necesitarlas? Bueno, fíjate, hemos empezado con esto, ¿no? Con este tema. Claro, es que depende, porque te diré más. Cuando los ortodoncistas estudian un caso clínico, una persona pues, que quiere, ¿no?, mejorar su mordida, mover los dientes, estudian el tipo de cara.
y dentro del tipo de cara estudian el tercio facial inferior en relación al medio y al superior. Entonces, el tercio facial inferior puede ser mucho más pequeño que el resto o mucho más grande que el resto. Entonces, voy a poner un ejemplo gráfico. ¿Sabéis los dibujos Scooby-Doo? Sí, que tienen su perrito, ¿no? Pues el protagonista, ¿ves que tiene una cara larga, muy aplatanada? Esto sería un patrón dolicocefálico, le llamamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que si tú lo miras de lado, verás que el ángulo de la mandíbula es muy obtuso, es como muy abierto. Son pacientes que, aunque la muela del juicio no salga, es muy sencillo de operar, porque le dices, abre la boca y es como un cocodrilo, lo ves todo. Es en serio. Entonces, ¿qué ocurre? No es que esto está demostrado que si tienes el ángulo más abierto te cabe la muela, pero sí que es un indicador de que puede haber más espacio. Aunque, como decíamos, es un órgano vestigial y bueno, al final todo esto también son teorías, algunos estudios pues que hacen postulados acerca de por qué hoy siempre o mayoritariamente tenemos los cordales que se llaman las muelas del juicio impactados. Nos dice Rosa: a mí me la quitaron y me dijeron que me la quitaban porque no tenía ninguna funcionabilidad, porque el de abajo no funcionaba. Claro, entiendo que le quitaron la de abajo, es decir, ¿no? Porque el de abajo no tenía función, no masticaba con nada, entiendo. Bueno, esto... O sea, a nivel práctico está muy bien, porque es pragmático, decir, mira, así ya no tendrás problema, ¿no? Pero realmente aquí falta información. Porque, por ejemplo, cuando nos falta la muela de arriba, ¿no? Y tenemos la de abajo, o al revés, ¿qué ocurre? Que los dientes para masticar quieren y necesitan estabilidad. Entonces, lo que ocurre con el tiempo es que el diente va saliendo, ¿no? Buscando un compañero con el que tener función masticatoria. Entonces, muchas veces que el diente esté haciendo un escalón te va a provocar más impactación de alimento, lo típico que comes y dices, ya tengo el pollo otra vez, ¿no? Siempre es el pollo, ¿no? Siempre se me mete allí. O, por ejemplo, como es difícil pasar el hilo, si hay alguno que le ha ocurrido por aquí, como es difícil pasar el hilo, pues también puedes tener más tendencia a caries o incluso a veces que el diente deja expuesta parte de su raíz y hay pacientes que tienen un poquito más de sensibilidad. Entonces, no es descabellado, sobre todo si es una extracción de baja complejidad y en un entorno seguro. Nos dice Abel, la propia erupción dental ya me generó dolor. La pregunta es, me dijo la odontóloga que me faltaba espacio y me lo quitaron. ¿Es correcto? Bueno, no lo sé porque habría que ver la radiografía, pero te digo que es probable, es muy probable. Porque, claro, nosotros no nos acordamos cuando éramos pequeños de cuando nos salieron los dientes de leche, pero ya sabemos qué les ocurre, ¿no? Lloriquean, están babeando, porque realmente tienen dolor. En cambio, claro, cuando de mayores nos sale la muela del juicio, pues bueno, de alguna forma notas una tirantez, tensión, molestias, mucho enrojecimiento y dolor. Entonces, si ya realmente se ve que no hay espacio y nosotros lo calculamos, lo voy a explicar de una forma muy rápida, es decir, la dimensión de la corona de la muela del juicio en anchura, si no cabe en el espacio, en la radiografía que hay desde la última muela hasta que tenemos el hueso de la rama de la mandíbula, que es como un pilar que sube, pues ya sabemos que por mucho que quiera erupcionar no va a tener una buena posición. Entonces, en estos casos a veces viene el paciente de urgencias, claro, le das antibiótico, antiinflamatorios y entonces le propones la extracción en un momento en que no tenga que tomar más medicamentos también. Muy bien, nos dice Marta, hola, perdón si la pregunta es algo tonta o si ya la habéis explicado, pero no me ha quedado claro. ¿Por qué se le llaman muelas del juicio? Me ha generado curiosidad. Gracias. Sí, bueno, sí, es verdad que podíamos ahondar más. Me ha gustado esta No hay preguntas tontas. Esto es como en clase, no hay preguntas tontas. Bueno, la muela del juicio erupciona entre los 17 y los 25 años, que fíjate, es un poco la mayoría de edad. Claro, ¿cuántos años duraban los homínidos? Pienso, ¿no? No sé, pero mi tatarabuelo no creo que llegara a los 80, ¿no? Sería un poco esto. Entonces, de alguna forma, tiene que ver con la sabiduría de hacerse mayor. Probablemente, ciertamente yo no te puedo decir, no, este término lo acuñó, no te lo puedo decir, pero fíjate, por ejemplo, yo sé que en Sudamérica se les llama también molares de la cordura, me parece.
Me parece que sí. Y luego también se llaman cordales, terceros molares o muelas del juicio, ¿no? Y tiene un poco que ver con la edad del momento de la erupción. Muy bien, sí, aproximadamente 18, 20 años, ¿no? Sí, Suele salir exacto. Nos dice Ernesto, yo tengo el libro de Me va a doler, jaja, Guau. qué gracia que estén entrevistando a la autora. Me regalaron el libro porque siempre he odiado ir al dentista. Eso de que te friegan los dientes, los pedazos de aguja que usan para sacártelo, o saber que se me puede quedar media cara paralizada, me da pánico. Me lo he leído y me ha encantado, es súper útil y no voy a mentir. Sigo odiando ir al dentista, pero ahora no lo paso tan mal. Eso es, ese es el punto. Es decir, yo no te he vendido en este libro que tú vengas a verme para pasar una súper tarde, aunque es cierto que estoy muy contenta porque te puedo decir, a veces pienso, la gente viene a cirugía y nos acabamos riendo. O sea, tengo alguna reseña de nunca me he reído tanto. O sea, esto es el éxito. El éxito no es que yo te pongo el punto de sutura perfecto, es que te acompaño en una experiencia de aprendizaje positiva, ¿no? O sea que me alegro muchísimo. Muchas gracias, Ernesto. Dice Yolanda, hola, una pregunta. Tengo a mi hija pendiente de hacer un tratamiento de ortodoncia, pero le están saliendo las muelas del juicio. ¿Es mejor esperar a que le salgan todas o quitarlas para hacer la ortodoncia? Conozco de gente que se la han hecho y luego le han salido las muelas y se les han movido los dientes. Puf. Y con lo que vale, quiero asegurarme de que no me vaya a mover. Esta te diría que es la gran pregunta. La pregunta. Es la pregunta, es otra de las hashtags, ¿no? Lo primero es, hay que hablar con él o la ortodoncista para ver en qué momento piensa que es mejor extraer las muelas del juicio. Yo cuando me deriva la ortodoncista para extraer muelas del juicio y el paciente me pregunta esto, yo le digo, mire, en este punto yo soy el mecánico, ¿no? Es decir, yo nunca voy a hacer nada que sea negligente ni que esté mal hecho. Pero antes o después de la ortodoncia, tampoco es que haya una evidencia que digas, no, hay que hacerlo antes o hay que hacerlo justo después de quitar los brackets o acabar ¿no? la ortodoncia invisible, lo que sea. Entonces depende un poco también de la planificación del tratamiento, porque si necesitan espacio, sí o sí las van a quitar antes, ¿eh? Ahora, si a lo mejor la muela del juicio está angulada hacia una zona hacia atrás y no influye tanto, pues a lo mejor si el paciente es más adolescente, más niño o a lo mejor tiene miedo, pues tampoco es mala idea posponer un poco estas extracciones. La subpregunta, aquí hay una subpregunta, ¿no? Sería si la muela del juicio me causa apiñamiento dental después de la ortodoncia. Entonces, la evidencia no es muy clara. Es decir, los estudios científicos que los hay no dan una respuesta única. Y parece ser que hay una posición concreta de muelas del juicio que es cuando están totalmente horizontales, o sea, que tú las ves que van como totalmente hacia adelante, perpendiculares al segundo molar. Parece que esta posición sí puede causar más apiñamiento que donde se suele notar en los incisivos de abajo. Es lo típico que te ves primero. Pero hay que pensar que después de acabar una ortodoncia es muy importante el método de retención. Si te ponen el alambrito, si te ponen una cosa que se llaman retenedores, ¿no? Que serían como unos guantes también invisibles de los dientes. Y depende mucho de la estabilidad también que el profesional te deja en la mordida. Por supuesto, depende de tus hábitos. Si tienes una buena forma de tragar y se ha hecho un diagnóstico previo y tu lengua para tragar no empuja los dientes, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que pueden condicionar que un poco la función haga la forma y en algún aspecto puedas volver un poco atrás en el tratamiento. Por eso, después de la ortodoncia también hay que hacer visitas de control con el profesional. Nos dice David, me identifico con vosotros en la primera parte del programa. Eso de que te duele en momentos puntuales o en fiestas, a mí me pasa. Llevo 2 años para que me quiten la muela del juicio. ¿Qué cuidados debo tener después de la extracción? Claro, hablamos de cuidados higiénicos, entiendo, porque esto es muy amplio, esto es súper amplio. Abrimos melón, ¿no? ¿Qué pasa después, no? Se abre el melón. Claro, yo te explico, ¿no? Como suelo explicar, es después de una extracción, vamos a hablar de los síntomas habituales, que son habituales que se tienen. La típica extracción de muela del juicio inferior. Es una zona en la que hay mucha musculatura de la masticación,
Por ejemplo, el músculo masetero es este que ahora mucha gente mastica, no sé, hay un tipo de producto para hacer más ángulo de la mandíbula. En realidad es que contracturan, hipertrofian este músculo, ¿no? Entonces, lo primero que vas a tener es una inflamación de los tejidos y que vas a tener no una inflamación de toda la cara, sino imagínate una cara de hámster, ves que tiene una bolita que va un poco pegada a la mandíbula hacia abajo y te verás como si fueras un hámster con los frutitos secos, ¿no? Esto es normal, esto va a ocurrir casi siempre. Digo casi siempre porque hay muelas del juicio que son muy sencillas y el acceso es muy fácil y no provocan apenas inflamación, ¿eh? Pero la mayoría de las típicas sí. Esta inflamación dura 2 días. A partir del tercero, que aún tienes inflamación, va a empezar a bajar. Normalmente cuando tienes el pico máximo de inflamación es cuando acaba el segundo día. Es decir, tú al día siguiente de la extracción dices, oye, qué bien, ¿no? Y al día siguiente te miras al espejo y dices, parece que estoy peor. Pero no te tienes que asustar porque lo normal de la muela del juicio es inflamación, pero no dolor. Es decir, no tienes que tener un dolor que limite tus actividades de la vida diaria. Vas a tener una molestia porque yo te he hecho una herida, ¿no? Y tu cerebro está recibiendo esto, pero nada que te impida hacer tu vida normal. Para eso ya ajustamos los medicamentos para que el paciente esté lo más cómodo posible y pueda continuar con su ritmo de vida. Después va a haber algo que es normal, que llamamos nosotros un trismo. Un trismo es que no puedes abrir tanto la boca como de costumbre. ¿Por qué? Porque yo te echo una herida y vas a tener una contracción de la musculatura que es protectora para el dolor. No sé si algunos, espero que no muchos, pero los oyentes te cortas el dedo cortando fuet, ¿no? Con el cuchillo. O jamón. Veo que algunos van mejor que yo. Correcto, con jamón. ¿Qué te ocurre? Es como que no puedes mover el dedo, ¿no? O sea, tienes un momento en el que dices, ¿no? Cuando estás chillando de miedo, es como que no lo puedes mover porque la mano se ha contracturado porque te dice, para, que tienes que reparar una herida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estar calmado porque estos síntomas los conocemos e intentar sobrellevarlo con la medicación, con la buena pauta y sobre todo con reposo. Nos dice David, otro David, bueno, hoy es el día de los David. Wow. ¿Qué puedo comer después de quitarme las muelas de juicio? ¿Qué puedo comer? Sobre todo los 2 primeros días, hacer una dieta blanda. ¿Qué significa una dieta blanda? Significa lo que puedes chafar con el tenedor o deshacer con los dedos. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo como canónigos cada noche, comeré canónigos porque son blanditos, pero en realidad este tipo de comidas como panes con semillas, pan tostado, jamón serrano que no sea 5J, en realidad son alimentos fibrosos que van a hacer que tengas que dar como muchas vueltas masticatorias y que te canses más. Y sobre todo a llevar una alimentación, sobre todo el primer día, a temperatura ambiente o fresquita, para que no te aumente la inflamación si consumes algo que está muy caliente. Sí, yo creo que es importante a veces explicar bien qué es la dieta blanda. Exacto. Muchas veces ponemos tratamiento. La semana pasada justo mandé a lavar con agua de manzanilla los ojos y al día siguiente me viene a urgencias con los ojos súper rojos. Claro, le puso azúcar. ¡Wow! Claro. Uno no lo piensa, claro. Pero a veces no entendemos bien, pero es importante. Cierto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos. Muy bien. Oye, tienes que escuchar esto. ¿El qué? La nueva promoción de Waves Me Studios. ¿Y qué hacen ellos? Todo. Te ayudan a dar forma a tu proyecto audiovisual, desde la concepción de la idea hasta su producción. Son increíbles. Genial, necesito ayuda para grabar mi podcast. ¿Dónde puedo contactarlos? Visita wsstudios.com o llama al 699-080808. Atención a todos los adolescentes y padres preocupados. Llega Adolescent 360, el podcast que te ofrece una visión completa de la salud adolescente. Con la ayuda de especialistas y expertos, exploraremos temas importantes como la salud mental, la sexualidad y todo lo relacionado con la etapa adolescente. Únete a nosotros en Adolescent 360, síguenos en YouTube o en plataformas digitales y comienza tu viaje hacia una adolescencia más saludable y feliz. ¿Has oído hablar de odontología sin truco? El podcast de Dr. Cosme Gay Escoda, grabado en Waves Studios. Sí. Eso es. Desde que lo escucho, he ido a su consultorio Vilana, del Centro Médico Tecnon, y su equipo es una maravilla. ¿De verdad? Justo quería una segunda opinión para unos implantes. Iré al consultorio... ¿Cómo era? Consultorio Vilana, del Centro Médico Tecnon. Odontología sin truco, el podcast que te hace sonreír. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué son los aspectos
claves para sentirnos seguros durante una extracción de un tercer molar? Es muy interesante esta pregunta, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Me entrego, ¿no? Me entrego al odontólogo, a la odontóloga. Para mí el aspecto clave es ir con un profesional con el que realmente sientas que hay conexión. O sea, hoy en día, con todo lo que tenemos, no estás para perder el tiempo. Y estar haciendo una visita con alguien que ves que no te llena la información que te da, o que sientes que no te entiende en el momento en el que estás, o que sientes, que esto me lo he encontrado muchas veces, que como no es muy accesible, no le voy a hacer muchas preguntas para molestarle, esto me lo han dicho de pacientes, no te puedes imaginar, de verdad no vale la pena. O sea, busca, porque hay profesionales que les gustan las personas, o sea, ya más que el trabajo es que te guste la gente, ¿no? Si te gusta la gente, no te molesta cuando te preguntan, porque entiendes que, bueno, pues o son pequeños o son mayores y han tenido malas experiencias o no tienen información. Entonces, para mí el aspecto clave es dar con un profesional con el que tú te sientas seguro y que a ti te genere una confianza y una conexión, porque probablemente vas a tener que asumir cierto tipo de riesgos, otras decisiones, o estés dentro de un tratamiento largo y este sea solo un primer paso, con lo cual tómate tu tiempo para decidir dónde quieres quedarte. Esto me parece muy interesante porque muchas veces como que vas al que te toca, ¿no? Yo que sé, Sí. al que está más cerca o el que te cubre a lo mejor el seguro y ya te quedas con ese, precisamente por lo que decías de que no vamos sin tiempo, ¿no? Y es como, Claro. bueno, pues ya está, me ha solucionado y listo, pues me lo hago contigo, ¿no? ¿Qué tips podrías dar a la gente para buscar a un buen profesional? Es decir, ahora hoy en día todos entramos en Google, ¿no? Sí. Y bueno, y buscamos a lo mejor reseñas, pero ¿qué tips? Te lo diré como si fuera yo la que fuera a buscar, ¿no? Ujú. Porque claro, yo soy la primera que sé cómo quiero que me Claro. atiendan, ¿no? Quizá el primer tip sería que cuando me hablen me miren a los ojos, porque no sabes la cantidad de veces que he ido a un sitio, a la gran profesional, y no me han hecho casi ni historia clínica. Por ejemplo, en el Centro Médico Tecnon hacemos una primera visita que es realmente una primera visita, ¿no? Unas preguntas para hacer una anamnesis, de qué te han operado, qué estás tomando, qué medicamentos tomabas antes que ya no tomas, porque si nosotros vamos a meter las manos en tu boca, es decir, en tu cuerpo, ¿no? Que a veces lo parcelamos, a lo mejor te tengo que dar medicamentos que pueden interaccionar con algo de lo que tú tomas o que te han hecho, ¿no? Entonces, el primero sería esto, que sientas que eres una persona y no un número, ¿no? Más tips. No puedes salir de una consulta asustado. Es decir, una cosa es que tengas miedo y entras con miedo y sales con miedo, porque yo no hago magia, no te puedo quitar ese miedo de tu interior. Pero sí que de alguna forma digas, mira, estoy cagado, pero he sentido confianza, creo que me pueden ayudar, ¿no? Ahora, si sales con la sensación de mi boca está fatal, de tal, es que, cuidado, o sea, yo como profesional pongo mucho en valor lo que sí tienes bien y lo que sí podemos conseguir. Y en los casos en los que a veces, porque desafortunadamente a veces los hay un muy mal pronóstico o hay un tratamiento muy grave que tenemos que resolver y que nos viene de otro sitio, porque esto desafortunadamente lo vemos, entonces la forma en la que te tienen que tratar, o en la que a mí me gustaría que me trataran, es en la que te sientes acompañado. Te explican sin tapujos lo que hay, pero sin asustarte. ¿Centrándose en qué? En los pasos que hay que hacer, en tu calidad de vida, en cómo pueden mejorar todas las áreas que se han visto afectadas. Por ejemplo, pacientes que son maestros, músicos y tienen problemas que les afectan realmente y tienen que coger una baja laboral, ¿no? Entonces, que veas que el profesional toma su tiempo para hacer un puzzle, a ver a ti cómo te puede ir mejor, ¿no? Y realmente, pues cuando no hay más solución, porque a veces hay casos muy extremos, pues que sientas que son profesionales que tienen herramientas para acompañarte en la evolución de las secuelas, de las consecuencias, los efectos secundarios, y que veas que si no saben ellos, porque a veces no podemos saber todo, que tienen un equipo de personas, aunque no sea físico, al cual te pueden derivar, ¿no? Y es una cosa que explico mucho, ¿no? Digo, yo llegaré hasta aquí
¿no? Tienes una lesión nerviosa, tengo estas herramientas, no te preocupes en casos de muy alto riesgo de lesión nerviosa. Si ocurre y vemos que no marcha, haremos tal, tal, tal. Y si aún así no se va, tranquilo, te voy a derivar a este o a este. Es decir, nunca te vas a sentir solo con nosotros, ¿no? Y esto para mí es muy importante. Has descrito la clínica del doctor Cosmegay. La verdad es que Totalmente. sí, ¿eh? Y además, las personas que trabajamos allí es que te destacaría la calidad humana. Me consta, he sido Sí. paciente de allí. Ah, muy bien. Volviendo al tema de la extracción, si una persona tiene mucho miedo como para hacerlo bajo anestesia local, sí, Sí. ¿qué otros métodos existen para poder hacer la intervención? Claro, si estamos ante una extracción que dices, bueno, es eminente, ¿no? Es inminente, inminente, La exacto. necesitamos. La necesitamos. Pues entonces tendríamos ya que hablar de tratamientos farmacológicos. ¿Qué quiere decir? Puede ser que yo le doy una sedación al paciente por vía oral, es decir, que le voy a dar una serie de medicamentos que son ansiolíticos, que tienen efectos hipnóticos, relajantes musculares, y el paciente se lo toma a veces antes de irse a dormir la noche anterior, pero también cuando llega a la consulta o 1 hora o 15 minutos antes, depende del tipo de medicamento, ¿no? Esto que hace que el paciente, yo le digo, ahora te tomarás 2 copitas de cava. Es decir, estás pero no acabas de estar. Y entonces, como es antiespasmódico, notas que tu corazón baja la velocidad, muchos pacientes duermen, incluso algunos pues hacen algún ronquido, es normal, y entonces están más relajados para sobrellevar pues todas las sensaciones. Si esto no es suficiente, pues también es recomendable hacer sedación consciente ya, pero por vía endovenosa. Ahí ya tenemos un anestesista que viene con nosotros a la consulta, se puede hacer de forma ambulatoria y ya hace un cóctel de medicamentos que ya son hipnóticos, relajantes, para que el paciente entre en un estado de sedación. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una colonoscopia, todos ya sabemos que nos hacen una sedación, pero no sería tan profunda, porque en la colonoscopia estás que no te enteras de nada. Digamos que es una sedación consciente en la que yo le digo al paciente, abre la boca, y el paciente la abre. O sea que tengo una colaboración por su parte. Muy bien. ¿Y cómo suele ser la recuperación después de la extracción? Sí, la recuperación, lo comentábamos antes, ¿no? Los 3 síntomas típicos son la inflamación, la disminución de la apertura de la boca, que más o menos son los 4 o 5 primeros días. No significa que no la puedas abrir, ¿eh? Es que no abres ni tan rápidamente como siempre, ni tan ampliamente como siempre, ¿no? Y también las molestias, que sobre todo si aparecen son el primer día. A partir de aquí puede salir un morado en algunos casos, y el morado no significa que esté mal hecho. Hay mucha gente que a veces viene, ¿no? Ahora ya no me pasa, yo creo que cuando era más novata, ¿no? Debían decir, esta no me lo ha hecho bien, ¿no? Pero sí que al principio las personas veían que piensas que les ha ido mal por tener un morado, y en realidad el morado es en la misma sangre que se genera durante el acto de la cirugía, que la poca que queda dentro de la herida pues va corriendo por entre los planos de la musculatura por efecto de la gravedad. Entonces, hay pacientes que tienen un morado en el ángulo de la mandíbula que realmente es un poco violeta, y hay otros que igual a los 3 días o a los 7 días se ven una mancha amarilla incluso en el cuello o en la zona del pecho, y es lo Qué mismo. curioso. Claro, Ya porque es ves. la gravedad. Entonces yo lo explico porque la gente piensa, ostras, ¿Qué me el ha pasado? medicamento a lo mejor me ha hecho una reacción, ¿no? Y realmente es amarillo, es morado, que ya está finalizando su etapa. ¿Y cómo podemos saber si tenemos una infección en la herida? Eso es muy buena pregunta, porque yo cuando explico al paciente qué va a pasar después, se lo explico primero para que lo sepa, pero segundo, para que sepa que si no ocurre lo que yo le digo, que me llame. Porque si hay algo nuevo, que esto es muy típico aquí, es, bueno, yo pensaba que era normal, entonces he aguantado un dolor de 10/10 cuando he estado rabiando, he tomado 1000 millones de ibuprofenos, ¿no? Y esto no era necesario, ¿no? Cuando tenemos una infección postoperatoria, básicamente es que en lugar de ir a mejor, voy a peor. Es aquella sensación de, y los pacientes si me están escuchando que la han tenido, igual se sienten identificados de, vale, los 2 primeros días ha ocurrido lo que me han explicado, que es que tengo una inflamación, una limitación de la apertura en la boca, una especie de molestia como si me hubieran dado una bofetadita intensa, no tanto un dolor fuerte, y de repente parece que
tengo que seguir tomando el medicamento de rescate. Me han dicho, toma ibuprofeno y si te duele más, toma paracetamol. Y no puedo dejar ni uno ni el otro. Esto no es normal, digamos. Y cuando tienes un aumento de dolor y a los 7 días estás tomando los mismos medicamentos que al primero, es muy probable que haya una infección. Después, también bueno, para mí imprescindible explicar al paciente que una infección no se da el primer día, porque a veces hay personas que marchan de la consulta y tienen la anestesia, ¿no? La anestesia local, y aún hay efecto. Y hay personas, y yo les digo, nada más llegar a casa, bueno, o si puedes al salir de la farmacia, que tienes anestesia, tú ya te tomas ni que sea el antiinflamatorio, porque ya te va a ir a la sangre y ya tu cerebro no va a recibir un pico de dolor tan alto y no te vas a sensibilizar con ese dolor. Hay personas que a lo mejor tienen que ir a trabajar, los hijos, tal, ¿no? El ritmo de vida, y cuando se llegan a dar cuenta han pasado 7 horas después de la extracción y están con un dolor muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces es más difícil calmar ese dolor tan grave que tienes y entonces puedes estar pues un día más notando un dolor más agudo del que hubieras tenido. Incluso a veces recomiendo que el primer día tomen el antiinflamatorio, aunque tienen la anestesia, y a las 4 horas ya tomen un analgésico de rescate, como puede ser el paracetamol, porque normalmente es para pasar la primera noche, y yo le digo, tú aunque no te duela, te lo tomas, que no te pasa nada. Porque a mí ¿qué me interesa? Que mi paciente duerma todo lo que pueda. Necesita reparar y descansar de todo el estrés que ha supuesto la cirugía y el día previo y pensando y todo esto. Con lo cual, la analgesia en el primer día es muy importante. Y doctora, ¿podría darnos algunas recomendaciones específicas respecto a la alimentación, a la actividad física, así practican algún tipo de deporte concretamente? Sí, mira, respecto a la alimentación, antes comentábamos un poco como las recomendaciones básicas para que tú no tengas más inflamación, como no tomar alimentos calientes y no comas alimentos fibrosos o duros para no cansarte más y contracturar más tu boca, pero también algo de sentido común que igual Carlos nos puede aquí dar más luz, ¿no? Yo le digo al paciente, a ver, tienes una herida que tienes que cicatrizar. Por favor, no tomes ultraprocesados. No tomes alimentos que sean proinflamatorios. Evita bebidas carbonatadas. No tomes alcohol. Primero, porque es supresor del sistema inmunológico y lo necesitas para cicatrizar, pero después porque llevas un cóctel de medicamentos que si no esta noche no sabes dónde está tu casa, ¿no? Es un poco cuando en San Juan opero a algún paciente siempre pasa esto, no puedo tomar alcohol, ¿no? Yo le digo a la secretaria, llámalo y dile que es San Juan y no puede tomar alcohol, a veces pasa, ¿no? Y no sé si querrías añadir algo al respecto de... Bueno, realmente yo creo que lo has dicho perfectamente hablando, ¿no? Utilizar el sentido común, a pesar de que muchas veces es el menos sentido, o sea, es el menos común de los sentidos, ¿no? Sobre todo al principio, después de una operación, pues a nivel bucal, pues todas cosas frías, etcétera, y sobre todo que no lleven azúcares. Muchas veces, para hidratarse, por ejemplo, ¿no? En temas de las cirugías al principio y tal, le decimos, oye, pues ponte un hielito en la boca para irte hidratando poco a poco. En el caso de dolor de dientes, pues claro, es un hielito, no es un polo, no es un calipo. No es un calipo. Sí, claro, sí, exacto, porque si no, lo que va bien para una cosa nos la estamos fastidiando para otra. Exacto. ¿No? Y yo también destacaría pues que ya que vivimos en el Mediterráneo, realmente utilicemos, es decir, una dieta variada con hortalizas, ¿no? Hoja verde, sobre todo espinacas, acelgas, todo esto, que tiene un gran poder antioxidante, alimentos ricos en polifenoles como uvas, pues yo qué sé, las moras, arándanos, sentido común que decíamos, ¿no? También omega 3, ¿no? Omega 3. Por supuesto. Pues pescado y bueno, todos estos alimentos. Y después respecto al deporte, claro, hoy en día que estamos todos pro gimnasio y pro me quiero quitar el estrés muchas veces, ¿no? Voy a contar un caso concreto que me ocurrió y pensé hasta qué punto tengo que explicar las recomendaciones, ¿no? En primer lugar, es recomendable no hacer deporte, hablando de muela del juicio, o cirugía más menor realmente, los 2 primeros días. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una inflamación que es fisiológica, es natural. ¿Qué quiere decir? Que tus vasos sanguíneos de esta zona van a estar más dilatados para que llegue más sangre y más células de defensa que te ayuden a reparar. Si tú vas y te haces una clase de cycling, ¿no? Y estás con una frecuencia cardíaca 120, te pones, va a correr mucha más sangre y va a pasar mucha más sangre en esa zona inflamada donde la sangre de alguna forma va más lenta. Y lo que va a pasar es que se va a salir como más líquido de la sangre y te vas a inflamar más.
Y luego pasarás de estar bien a tener un poco de molestia, porque es como que te pesa, la cara te pesa esta zona, ¿no? También al hacer deporte puedes tener más sangrado de la herida, con lo cual lo ideal es el primer día sí o sí y el segundo pues según cómo estés, ¿no? Depende de la cirugía, yo lo indico un poquito. Después, también contar una anécdota. Un paciente que era muy deportista y que cada día iba al gimnasio, ¿no? Y yo hice una operación, en este caso era de implantes y regeneración, y bueno, ya preveíamos una inflamación. Y yo sobre todo le dije, mira, con este tipo de operación espérate 3 o 4 días en ir al gimnasio porque tú haces levantamiento de peso y demás. Y cuando vino el paciente a quitar los puntos a los 10 días, le pregunté cómo había sido, qué grado de inflamación había tenido y me dijo, pues se me inflamó mucho más de lo que yo pensaba. Y la verdad que la cirugía fue muy suave, es decir, para la cirugía que fue muy, muy limpia, muy suave, muy bien de tiempo, ¿no? Y me sorprendió. Y digo, ¿sí? ¿Y cómo es? Dice, bueno, yo ya hice lo que me dijiste, no fui al gimnasio, por eso yo al día siguiente dije, bueno, pues solo iré a la sauna y ya está, te das cuenta, ¿no? Y yo, ¿cómo es posible? No puedes ir a la sauna, prohibido, ¿no? Bueno, nos reímos mucho, hostia, pues no había caído que la sauna es caliente, claro que te has inflamado más, fíjate, o sea, hasta qué punto, pero uno no lo piensa porque para ti lo normal es ir al gimnasio y hacer tus ejercicios y tu sauna, ¿no? Entonces, importante, si decimos no comer cosas calientes los primeros 2 días, tampoco estar en un entorno a 50 grados, ¿no? Sería la idea para intentar no inflamarnos más en la cuenta. Muy bien, pues lamentablemente, a pesar de que es muy amena la conversación, Buenísimo. hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy hemos tenido el placer nuevamente de entrevistar a la profesora doctora Alba Sánchez Torre. Ella es odontóloga con una carrera impresionante, es profesora de la Universidad de Barcelona, investigadora de IDIBEL en el Hospital de Bellvitge, autora del libro Me va a doler, aquí lo tenemos delante, y un libro que es cercano, con un contenido muy útil que ayuda a superar ese miedo que tenemos al dentista. Además, ella es miembro del equipo de especialistas odontológicos y de cirugía maxilofacial del Centro Médico Tecno. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Esperamos contar con usted nuevamente. Gracias, Carlos. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.